El objetivo de este vídeo es que aprendas a realizar el recuento e identificación de Escherichia coli mediante un procedimiento basado en el método de filtración por membrana para aguas con bajo contenido de microbiota. El control de la calidad microbiológica del agua de consumo y de vertido requiere de análisis dirigidos a determinar la presencia de microorganismos patógenos. La alternativa para realizar un control fiable, económico y rápido de la calidad microbiológica del agua es el uso de indicadores de contaminación fecal. Los microorganismos indicadores son aquellos que se comportan de forma similar a los patógenos en lo que se refiere a concentración en el agua y reacción frente a factores ambientales como pH, temperatura, radiación solar, etc., pero que son más fáciles, rápidos y económicos de identificar. Los indicadores se caracterizan por formar parte natural de la microbiota intestinal de individuos sanos, estar presente de forma exclusiva en las heces de animales, aparecer en cantidades elevadas, lo que facilita su aislamiento e identificación, no poder reproducirse fuera del tracto gastrointestinal del ser humano, tener un tiempo de supervivencia igual o superior al de las bacterias patógenas, presentar una resistencia a factores ambientales igual o superior al de los patógenos de origen fecal, y, por último, ser fácilmente aislables y cuantificables. Entre los indicadores de contaminación fecal más utilizados se encuentran las bacterias coliformes y Escherichia coli. Las bacterias coliformes que forman parte de la familia Enterobacteria son gram negativa en forma bacilar. Su origen puede ser intestinal, pero también puede tener un origen ambiental y encontrarse en aguas superficiales, vegetación y suelos. Entre ellas se encuentran Escherichia coli, Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella. E. coli es una bacteria gram negativa que pertenece a la familia Enterobacteria. Es anaerobia facultativa y se encuentra de forma natural en el intestino del ser humano y los animales de sangre caliente. Y es la más abundante de las bacterias anaerobias facultativas intestinales. La prueba más relevante utilizada para la determinación de coliformes totales y de E. coli es la siembra en un medio de cultivo de agar cromogénico. En este medio se produce la hidrólisis de la lactosa. La ruptura de este disacárido es catalizado por la enzima beta-D-galactosidasa, que tienen todos los coliformes. Debido a la unión de la enzima beta-D-galactosidasa con el sustrato salmón-gal presente en el medio de cultivo, se producen colonias de color rojo asalmonado. Escherichia coli presenta además otro enzima característico, la beta-D-glucuronidasa. Al producirse la unión de esta enzima con el sustrato X-glucurónido, también presente en el medio de cultivo, se generan colonias de color violeta azulado. El proceso experimental, de forma resumida, consta de 4 pasos: filtración de la muestra o diluciones de la misma, colocación de las membranas de filtración en placas Petri, incubación a 36 grados centígrados durante 21 horas, recuento de las unidades formadoras de colonia de coliformes totales y de E. coli. El material necesario para llevar a cabo esta determinación es el siguiente: autoclave para la esterilización de todo el material, estufa de incubación, equipo de filtración en membrana, filtros de membrana, pinzas desinfectadas para la manipulación de los filtros, probeta, agar cromogénico, placas Petri de 90 milímetros de diámetro con agar cromogénico y mechero Bunsen. La metodología experimental para esta determinación consiste en filtrar 100 ml de muestra o volúmenes superiores en caso de agua embotellada. El volumen mínimo que se debe filtrar de muestra o de diluciones de la misma no debe ser inferior a 10 ml, para asegurarnos una distribución homogénea de las bacterias sobre la membrana. En este caso concreto se han filtrado 100 ml de 3 diluciones de la muestra, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3, para asegurarnos que el número de colonias tras la incubación se encuentra dentro del rango de 10 a 200 colonias por filtro incubado.
Tras la filtración se coloca la membrana filtrante en la placa Petri que contiene el agar cromogénico, y esta placa se incuba en una estufa en posición invertida a 36 grados centígrados durante 21 horas. Después de este tiempo se examinan los filtros y se hace el recuento siguiente. Número de colonias que presentan reacción positiva a la beta-D-galactosidasa de color rosa a rojo. Estas colonias son presuntas coliformes. Y número de colonias que presentan reacción positiva a la beta-D-galactosidasa y a la beta-D-glucuronidasa de color azul oscuro a violeta, como Escherichia coli. Los resultados se expresan de la siguiente forma. Número de bacterias coliformes por 100 ml de la muestra o de otro volumen filtrado es igual a la suma de todas las colonias de color rosa a rojo más todas las colonias de color azul oscuro a violeta. Número de E. coli por 100 ml de muestra es igual a la suma de todas las colonias de color azul oscuro a violeta. Los resultados para este ensayo son los siguientes. En primer lugar, la dilución 10 a la menos 3. Se descarta porque el número de colonias total obtenido es menor a 10. Para la dilución 10 a la menos 2 se ha obtenido 3 colonias azules y 10 colonias rosa. También se descarta esta dilución porque el número de colonias de E. coli es menor a 10. Y por último, para la dilución 10 a la menos 1 hemos obtenido 21 colonias azul y 53 colonias rosa. Por tanto, los resultados para la muestra ensayada se calculan de la forma siguiente, teniendo en cuenta el factor de dilución de partida. El resultado final de la muestra ensayada en este vídeo es 740 colonias de bacterias coliformes en 100 ml de muestra y 210 colonias de E. coli en 100 ml de muestra. En este vídeo has aprendido a identificar y cuantificar bacterias coliformes y Escherichia coli en muestras de agua mediante el método de la filtración por membrana.